Buenos días, pues nada, vamos a seguir avanzando en la unidad 5, en la unidad del sector o los espacios del sector primarios, ya sabéis, agricultura y ganadería principalmente. La agricultura ya la hemos abordado en estas semanas previas, hoy vamos a centrarnos en lo que es la estructura y la producción ganadera aquí en nuestro país, en España. Y lo primero que tenemos que hacer es la comparativa entre lo que fue la ganadería tradicional, fue y es, que todavía se emplea en muchos lugares, y la ganadería actual, englobada en otra diferente naturaleza, ¿vale? Entonces, ganadería tradicional, intento representarlo con la imagen esta que tenemos aquí arriba, ¿vale? Coexistencia de distintas especies ganaderas. Pues era fácil que el mismo ganadero pues tuviese un cerdo, ¿vale? Junto con un rebaño de ovejas o mezclas de ese calibre, por ese estilo, ¿vale? Teníamos o usábamos razas autóctonas de ganado. En el bovino, pues vamos a ver en las siguientes diapositivas que hay casi 40 o más razas locales de aquí de la península ibérica, pues son esas las que se trabajaban, que van a ser sustituidas por otras como veremos. Técnicas atrasadas, sistemas extensivos, es decir, se empleaba muy poquito dinero, pues porque había muy poquito dinero en las familias de los ganaderos como para poder emplear máquinas o recursos técnicos que supusiesen una mejora en la producción de carne, de leche o de lo que fuese. Bueno, ¿y qué decir de la ganadería actual? Bueno, pues es una ganadería productivista, ya hemos estudiado lo que es intentar generar la mayor cantidad de producción de lo que decimos, carne, leche, para mejorar así los niveles de renta de ingresos del ganadero y además pues tener abastecida a la población mundial o a la producción, a la población nacional. Bien, ¿qué más? Especialización, tecnificación e intensificación. Especializadas en algún animal en concreto o en algún recurso de un animal en concreto, imaginaros la leche, como tenemos aquí. Tecnificación, tenemos máquinas que estudian, bueno, ordenadores que estudian la producción lechera de cada una de las vacas con máquinas ordeñadoras mecánicas que, por ejemplo, son capaces de extraer mayor cantidad y volumen de leche en menos tiempo. Todo esto pues da lugar a una intensificación, hay más dinero, se intensifica la producción, se les aprieta a los animales para que intenten las gallinas poner más huevos, las vacas producir más leche y se genera una producción abundante. Lo que os comentaba, la estructura ganadera, seguimos. Pues bueno, recientemente lo que estamos sintiendo, notando lo que se está llevando a cabo en el mundo rural principalmente, es que se está realizando una especialización principalmente de carne y leche. Y que por eso las razas autóctonas de aquí, de la península ibérica de toda la vida, se encuentran en peligro. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, los cerdos, los cerdos estamos o hemos introducido la variedad del cerdo rosa, el cerdo holandés, porque se le engorda más rápido, porque su ciclo de vida es mejor y porque es más resistente y eso conlleva que otras especies porcinas de aquí de la península ibérica puedan estar amenazadas. No es el caso del cerdo, porque el cerdo ibérico se vende muy bien, pero sí, por ejemplo, de mirar aquí, el asno, 100%, o razas aviares, razas de caballo, muchas de ellas están siendo sustituidas. El asno también tiene que ver que ya no se emplea como transporte ni como, digamos, materia, animal o para empuje, para arrastrar pues el arado y aspectos similares. Entonces, nada, y en la siguiente imagen lo que vemos es la gran variedad de razas que tenemos autóctonas que están en peligro, muchas de ellas, ¿vale? Todas estas son razas que lo que está haciendo la Unión Europea es subvencionar para que los ganaderos, a pesar de que estas vacas quizás produzcan menos, no sean tan prolíficas a la hora de tener descendencia o no engorden tan rápido o sean, bueno, no sé, los aspectos que tendrán que ver, pero sí que se mantenga su cuidado. Y fijaros que la principal distribución, el factor que influye es zonas de montaña y penillanuras. Toda la que es la zona del levante de piedra caliza
y de clima mediterráneo sin prados, no es un buen lugar para el desarrollo del ganado bovino. Especies, por mencionar algunas, bueno, pues fijaros qué diferentes entre sí pueden ser las vacas autóctonas. Esta es la vaca alistana sanabresa de Zamora. Tenemos la vaca asturiana, de carne, no de leche, ¿de acuerdo? Aunque también se empleaba para leche, obviamente, pero principalmente para carne, sus terneros. Y bueno, la famosa y la primera que se protegió, la vaca vileña, que parece más un toro, por la coloración negra, y que es famosa, digamos, por su calidad de carne, ¿vale? Bueno, sigamos. Más características de la estructura ganadera. Tecnificación, que hemos comentado, por ejemplo, ordeñadoras, pero también naves industriales en las cuales se miden todos los parámetros de temperatura, humedad, oxigenación del aire, ¿vale? Es decir, cualquier máquina, cualquier sistema informático que permita conocer mejor al animal y a su entorno para intentar que se produzca más, ¿eh? Entonces, bueno, os pongo el ejemplo de las ordeñadoras mecánicas, que yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? No es lo mismo, no sé si alguno ha ordeñado de manera natural, ¿vale? Con las manos, que lo que llega a absorber una máquina de este estilo. Entonces, últimamente la producción intensiva crece bastante. Y la extensiva pues pierde peso. ¿La extensiva en qué consiste? Bueno, en que los animales, bovino, ovino, ¿vale? Vacas, ovejas, pues se alimentan, como se dice, a diente, es decir, pues sueltas en la naturaleza, en los prados y pastos naturales. Por otro lado, tenemos que esta alimentación a diente extensiva se daba en los lugares donde había prados y pastos naturales, puesto que las vacas estaban sueltas. ¿Dónde se daba? En la España húmeda, es decir, cornisa cantábrica, Galicia, norte de Aragón, ¿vale? Navarra. En las penillanuras, ya sabéis, esos territorios silíceos procedentes del arrasamiento de la orogenia herciniana que se encuentran en Cáceres, Salamanca y Zamora, la zona de la raya con Portugal. Zonas montañosas, que por su propia naturaleza es más húmedo y frío, y por encima del piso forestal de vegetación, pues crecen prados. Y en el caso de las ovejas y cabras, pues bueno, en la España mesetaria o semiseca, comiendo rastrojos y hierbas, pues bueno, que crecen anualmente, que al tener, ya os digo, esas dos especies, la oveja y la cabra, o una alimentación pues más todoterreno, pues logran sobrevivir con esas plantas que, bueno, son seguramente algo menos nutritivas que los prados verdes del norte. Eh, la extensiva, decíamos, lo de las razas autóctonas, que ya lo hemos explicado, y lo de las subvenciones, ¿vale? Que lo que se intenta es que, bueno, se acabe esos excedentes relacionados con el productivismo y generar, pues bueno, razas autóctonas en las cuales las vacas vivan alegremente, no sé si alegremente es la expresión, pero bueno, sí, fuera, en el campo, más en consonancia a su ritmo biológico de vida, generándoles un mayor bienestar. Luego, por otro lado, la producción intensiva, pues está desvinculada del medio físico, es decir, está estabulada, se las mete en naves industriales, en cabañas, pues bueno, y allí no necesitan la naturaleza para nada, puesto que la comida, como decimos aquí, se la suministra el ganadero a través de sacos de piensos, Entonces no tiene por qué salir. Y como está desvinculada del medio físico, pues lo que puede estar es cerca de los centros más grandes de consumo, es decir, de las grandes ciudades, puesto que nos vamos a ahorrar en costes de transporte. Es lógico y evidente. Por lo tanto, Cataluña ahí se erige como uno de los mayores productores de ganadería intensiva, principalmente porcina, por ejemplo. ¿Vale? Y todo el litoral mediterráneo, citando principalmente también en el porcino la comunidad murciana, pero bueno, el Mediterráneo en general. Predominan las razas extranjeras, de exportación, o sea, perdonad, de importación, que hemos traído esas razas porque son más productivas.
Y bueno, está ganando peso por el aumento de la demanda de carne que se ha dado lugar en las últimas décadas. Antaño el consumo de carne no era ni mucho menos tan abundante como el de ahora. De hecho, en muchos lugares se relaciona ese consumo de carne con el aumento del nivel de vida. Lo único que, bueno, igual tampoco es demasiado bueno y nos estamos pasando, ¿eh? Porque tiene su efecto medioambiental, ¿eh? En los recursos que utiliza, en las heces que emiten y para la salud humana, pues tampoco está acostumbrada a consumir carne todos los santos días de su vida. Por lo tanto, bueno, hay que tener siempre cuidado y escuchar lo que nos dicen las instituciones al respecto. Aquí vemos un gráfico en el cual se ve la evolución para cada una de las especies y lo que más llama la atención es el auge impresionante del porcino desde los años 60. Esto, bueno, está relacionado con la charcutería, la chacinería, los embutidos que se generalizan y bueno, pues y la exportación también de buena parte de ellos a lugares como, por ejemplo, a China, que está en auge. El ovino que lo hemos visto tiene más altibajos, en fin, bueno, vamos a darle un momentín para atrás. Y aquí el mapa vemos el valor de la producción final ganadera respecto al total, es decir, en respecto a la relación entre ganadería y agricultura. Vemos las comunidades que más ganadería en relación a la agricultura tienen son las del norte, como hemos dicho, son muy buenas por los pastos naturales, fijaros, hasta un 75% casi Cantabria, Asturias, Galicia, y luego tenemos Cataluña, que no ya por la ganadería extensiva, sí por la ganadería intensiva, tiene un 82%, puesto que agricultura no tiene mucho, porque es un área muy urbana, y luego tiene los Pirineos, pero sí tiene esas ganaderías estabuladas en régimen intensivo, que lo que genera es esa producción tan alta. Lo mismo va a suceder en lugares, pues bueno, como pues casi del norte. Y en los lugares que tienen vegas fluviales con clima más benigno y buenos suelos, como Andalucía o La Rioja, ¿vale? Por estar al lado del Ebro, del Guadalquivir, pues predomina más la agricultura. El tema de, perdona que me lo salto, el tema de las macrogranjas de cerdos porcinas, pues está generando mucha controversia y, bueno, si lo veis en las noticias, entender que es porque, bueno, pues dado ese subidón que hemos visto en la producción porcina, pues está llevando a que se edifiquen muchas granjas porcinas que no generan demasiado empleo, porque los llevan entre muy poquitas personas, y si pueden generar, si no se gestionan bien, una gran contaminación. Pensar en la cantidad de cerdos que debe de haber metidos en una granja, estamos hablando de miles, hay ahora mismo 25 millones de cerdos en nuestro país, con los excrementos que producen, los purines, ¿no? Entonces, no ya los olores, sino las filtraciones que pueden venir a los arroyos y de ahí a los ríos y de ahí a contaminar pues todo el ecosistema. Por eso, pues bueno, hay una gran queja. Aquí veis, por ejemplo, en la zona de cerca de Lorca, en Murcia, en cuestión de muy poquito espacio, he localizado yo a través del Google Earth 1, 2, 3, 4, 5 fincas grandes porcinas. Bueno, pues, y muchas de ellas con balsas, por lo visto, sin sellar. En fin, que lo tengamos en cuenta. La producción ganadero, el bovino. Estamos hablando de vacas, ya. Y aquí lo importante es que veáis el mapa y que entendáis el por qué puede haber vacas en unos lugares y en otros no. Ya sabéis la geografía, ciencia interpretativa y analítica de documentos. Bueno, características, rápidamente. El bovino se emplea principalmente para carne, ¿vale? También para leche, ¿eh? ¿Dónde se distribuye? Penillanuras. Bueno, estamos diferenciando, perdonad, el bovino carne y el bovino de leche, ¿vale? El bovino de carne está en las penillanuras y en las zonas montañosas, húmedas, extensivas, es decir, penillanuras, bovino de carne Salamanca, Cáceres, Badajoz, ¿vale? Y en las zonas montañosas, Ávila, con las sierras de Gredos, Segovia, bueno, estos lugares o quizás en Pirineos. En Cataluña tenemos el régimen del bovino intensivo, estabulado, Girona, Barcelona, por eso tenemos tanta producción. Y luego ya tenemos el bovino de leche,
que ese sí que es clásico, vamos, del norte peninsular, principalmente provincias como Lugo, Coruña, o comunidades como Asturias y Cantabria, se llevan prácticamente gran parte de la producción. Por eso entendemos, ¿vale?, que la PAC en su momento, cuando prohibió la producción, que había excedentes en toda la Comunidad Económica Europea, pues nos dijeron que deberíamos reducir nuestra propia producción de leche. Y esto supuso pues una readaptación y una crisis en los sectores, en los lugares de la economía española en los cuales la leche era pues la base de la economía. Seguimos abordando ahora otras especies. En este caso vamos a ver el ovino aquí y el caprino. Empezamos por el caprino, ¿no? Cabras. Las cabras vemos que están ya mucho más desligadas del norte húmedo. De hecho, casi vemos que el sistema central constituye la divisoria en las cuales podemos encontrar más cabras que vacas. ¿Y esto por qué es? Pues porque son muy resistentes las cabras a los climas secos, a la sequía, comen rastrojos, comen hasta cardos, comen prácticamente cualquier cosa, se alimentan de las hojas duras coriáceas de las plantas mediterráneas, son muy resistentes las cabras y eso les lleva a poder emplearse en lugares, pues bueno, en los cuales, fijaros, Almería y Murcia, las precipitaciones están por debajo de 300 milímetros. De las cabras, decir que es el segundo productor de toda la Unión Europea. Ya sabéis que para ver cabras necesitamos clima mediterráneo y la Unión Europea pues tendríamos que compararnos con otros climas mediterráneos. Por eso Grecia, otro país muy al sur, es todavía más productor de cabras. Requieren zonas montañosas y secas. Eso es lo que requiere la cabra. O zonas de barbechos y demás. Y casi siempre, por no decir siempre, explotadas en régimen extensivo. No se les mete en establos, no están en el interior de naves, están fuera en la naturaleza. ¿De acuerdo? Precisamente porque son muy resistentes. Y en cuanto al ganado ovino, ya vemos que la dispersión por el territorio nacional es diferente. Aquí se van a concentrar más, enseguida los vemos, en Extremadura y en las penillanuras de Castilla y León. ¿Por qué? Porque requiere prados, también como las vacas, en cierta manera, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir un momentín las características. El ovino se utiliza para leche, carne y lana. La importancia histórica de la lana hay que tenerla siempre en cuenta a través de las cañadas reales de la Mesta, con las especies, pues las churras y la oveja merina castellana, que se exportaban luego a las fábricas del norte de Europa de textil, en fin. Y bueno, y antes de las fábricas del norte de Europa de textil, vamos, en la Edad Media, para la confección de telas. Y decir de ella que también es tradicionalmente extensivo. Últimamente se está intentando pues producir ganado ovino en cabañas intensivas, en las cuales se les controla también el parámetro y tal, pero bueno, digamos que por ahora prima más lo extensivo. Como decíamos, se instalan en las dehesas extremeñas, en la Siberia extremeña que le llaman aquí, que son lugares en la penillanura pues ricos en prados y pastos, porque llueve bastante, y en cambio como son zonas silíceas, pues bueno, la vegetación o está dehesada o directamente son prados, que han cortado las dehesas. Y luego ya en las zonas más secas del Valle del Ebro y de la Meseta, pues se alimentan igual que las cabras de rastrojos. Primer productor de la Unión Europea y nos genera un balance comercial positivo. Es decir, nos da más dinero del que gastamos en comprarlas. Ganado, ovino. Aquí tenemos las principales razas de ovino, en este caso pone criadas en Castilla y León, pero casi nos vale para, para el resto del territorio nacional. Y lo que os quería enseñar es que tengamos en mente las churras y las merinas, que ya sabéis que no hay que confundirlas, como dice el refranero popular. Las churras tienen las orejitas negras y el hociquito negro, ¿vale? Más lanudas. Y la merina es completamente blanca y un poquito más grande. Y luego tenemos pues muchas más, no nos vamos a centrar en ninguna más, porque bueno, las churras más al norte y las merinas más al sur, del sistema ibérico hacia el sur.
Los cerdos, que decíamos. Bueno, fijaros, los auténticos campeones últimamente de la producción de los animales, ¿no? Muchísima demanda de carne de cerdo, carne que es más barata, carne que es de peor calidad también, ¿eh? Normalmente tiene más colesterol, pero que se emplea del cerdo hasta los andares, ¿eh? Embutidos y demás. Extensivo. ¿Dónde se emplea el cerdo extensivo? Pues estamos hablando del cerdo ibérico, del cerdo de las dehesas. Se emplea en provincias Badajoz, los prados y pastos de la Siberia extremeña, vuelta a lo mismo, esas dehesas tan buenísimas que tenemos también en la zona del borde ya con Portugal, las dehesas salmantinas, los jamones de Béjar, Guijuelo, bueno, en fin, toda la comarcas cercanas a los Arribes, ¿vale? Y cercanas a la frontera con Zamora y la propia Zamora, es decir, las zonas de penillanura, de prados. Más cerdos, bueno, esta producción de cerdo ibérico crece por la propia demanda interna, que es que no hay comparación entre un jamón de cerdo ibérico y un jamón pues holandés de toda la vida. No hay comparación entre un cerdo que se ha creado al aire libre, alimentándose de bellotas y de lo que encuentra, raíces e insectos, debajo de la tierra, que los que están metidos y pasan sus miserables vidas en una jaula de 1 metro cuadrado sin poder moverse. Obviamente eso se nota en la calidad, por lo tanto también se exporta porque es muy apreciado en otros países. Y los del régimen intensivo es el cerdo rosa holandés que os decía, y bueno, se encuentran estabulados en muchos lugares. En Toledo hay muchísimos últimamente, por su cercanía a Madrid, lo mismo en Segovia, pero principalmente aquí los campeones son la comunidad de Cataluña, la zona de Lleida, en la propia, perdonad, ciudad de Lleida, hay muchísimas industrias de transformación del porcino y muchas granjas, en el Valle del Ebro, en Zaragoza, ¿vale? Y bueno, la granja del Pozo, en Murcia, también, en fin, todo lo que es el litoral y el Valle del Ebro. Explotación animal, sí, ha habido denuncias en los últimos tiempos por las condiciones en las cuales se tenía estos animales. Tener en cuenta que el cerdo es un animal bastante inteligente, es un cerdo, el cerdo, vamos, es uno de los animales domésticos de ganado, por así decirlo, más sensibles a todo lo que le sucede y eso le genera pues un malestar, como es lógico y evidente. A día de hoy hemos aumentado la producción, como decíamos, y tenemos 25 millones de cerdos. ¿eh? Casi, o más de un cerdo cada 2 personas. Segundo productor de la Unión Europea en ganado porcino, y subiendo. ¿De acuerdo? Este es el cerdo ibérico, que lo veis, que es negro, pues se llama de pata negra o la pezuña negra. La variedad de aquí, local, la que se cría en las penillanuras y en las dehesas extremeñas y salmantinas. Y luego tenemos el cerdo holandés, el cerdo rosa, que es el cerdo que se emplea en ganadería intensiva para, pues eso, embutidos y carne variada, ¿de acuerdo? Que lo tenemos, pues bueno, así, estabulados. Sigamos avanzando un poquito. Estos son las balsas de purines donde se guardan los excrementos de los cerdos que tienen que estar debidamente sellados para que no colapsen o no tenga filtraciones y no pase a la naturaleza, al ciclo del agua y contamine pues todo el ambiente, porque entonces puede considerarse un desastre ecológico del entorno. Y bueno, ya estamos terminando la producción ganadera avícola. Aquí diferenciamos entre la avícola de puesta de huevos, eh, siempre o casi siempre en régimen intensivo. Les tenemos también en jaulas, en las cuales controlamos todos los parámetros, les jugamos con la luz para intentar engañar a la especie y acelerar su ritmo biológico y que ovulen más rápido, es decir, que pongan más huevos. En fin, ha habido denuncias al respecto en cuanto a que estaban en muy malas condiciones, algunas de estas gallinas, algunas estaban en filas, en batería una encima de otra y los excrementos de las de arriba caían en las de abajo, estaban estresadas, estaban, bueno, pues con una vida, como decíamos, también bastante miserable y se ha intentado regular para que estén
un poquito mejor de lo mal que estaban, ¿eh? Se emplean como son intensivas cerca de los centros de consumo, lo mismo estamos hablando aquí de Toledo, Guadalajara y Cuenca en torno a Madrid, al gran centro de consumo de Madrid. De nuevo estamos en la comarca agrícola de Cataluña en Lérida y Tarragona para abastecer a Barcelona. Y bueno, y luego tenemos las granjas gallegas que sí que están intentando hacer un esfuerzo mayor para que sean puestas ecológicas. Principalmente la provincia de Orense, con la producción de la empresa Coren, en fin. Por otro lado, está la producción para pollos, de consumo, carne de pollo, también es intensivo, también tiene que ver con los centros de consumo, obviamente, y se están intentando regular para reducir la cantidad de antibióticos que tenían los pollos, que al vivir en espacios muy cerrados, con muy poca salubridad, pues cogían bastantes enfermedades, como puede ser evidente. Entonces se les suministraba bastantes antibióticos, que eso lo que generaba es que pasasen a nuestro organismo y que luego, de tanto antibiótico que teníamos encima nosotros, al final resultasen inefectivos con respecto a algunas enfermedades, ¿no? Y eso era un gran problema, o lo es todavía. Entonces se pretende el pollo ecológico, que están, bueno, algunos de ellos pasan tiempo en la nave y otros libre. Bueno, es decir, la mayoría de ellos están libre y lo único que luego para dormir las aves pues se meten en sus pequeñas naves, ¿no? Ya sabéis que en los pollos y en los huevos hay tres categorías. Código 0 es el biológico, 1 es el campero, 2 en naves, 3 en jaula. Y ya para terminar, aquí vemos la actividad forestal en nuestro país. Em, la actividad forestal es, como podemos interpretar fácilmente, es utilizar los árboles con fines económicos, principalmente. Y bueno, tenemos las frondosas, que son las especies de haya, roble, castaño, chopo y eucalipto, que las vamos a encontrar más en el norte. Y luego las coníferas, que como vamos a ver en el siguiente mapa, están más diseminadas por todo el territorio nacional. El destino, pues, es variado, pero principalmente para madera, de la construcción, de muebles, de embalajes. También se emplea tradicionalmente algunos pinos para producir resina, que se emplean en la industria química a la hora de hacer disolventes. Y por supuesto el alcornoque con su corcho para los tapones de las botellas y aislantes térmicos y de sonido. Y luego, bueno, otros aprovechamientos minoritarios pues pueden ser toda la materia orgánica, ramas que se utilizan en la limpieza de los bosques para la producción de energía a través de la biomasa y luego el reciente éxito de la micología, de las setas y de los hongos, que, bueno, pues constituye un entretenimiento, un hobby y una explotación económica también. Cuidado, ¿vale? Decir que la producción de madera, pues que ha ido aumentando porque se han ido metiendo especies de crecimiento rápido, ya sabemos, el eucalipto y el chopo principalmente, sustituyéndolas por otras o sustituyen a las otras, la encina, el roble, que crecen muy despacito y que no son eficientemente empleables en la industria de este tipo, ¿vale? Por esa lentitud. Y en todo caso, que es una industria, la de la producción de madera, que es, bueno, no nos autoabastecemos, necesitamos producción de otros países, necesitamos importar madera, principalmente de países que están en el límite entre la zona fría y la zona templada, los bosques de taiga de Finlandia, Suecia o Canadá. En fin, que me gustaría señalaros aquí, pues bueno, bueno, dos mapas, uno de frondosas que hemos visto, ya sabéis, el roble, eucalipto, chopo, pero también encinas, claro, que no lo mencionábamos. Por eso las provincias de Extremadura, aquí tenemos encina y alcornoque, y en Salamanca, y aquí tenemos robles, castaños y eucaliptos. Lo mismo los eucaliptos del sur. Volvemos a ver las dos Españas, la España silicia y húmeda del Atlántico y la España mediterránea. En la España mediterránea, debido a la sequedad en cuanto a las precipitaciones, las frondosas sobreviven peor. Y vamos a ver que son muchos más abundantes los pinos. Estas provincias, al no tener frondosas, lo que tienen son pinos. Muchos de ellos
locales, el pino carrasco, tal, y otros fruto de las grandes repoblaciones del siglo XIX que se hicieron de coníferas por este territorio. Y en cambio, en el otro lado, en la zona de la raya portuguesa y en el norte, los pinos pues son mucho más escasos. Y con esto terminamos. Un saludo a todos. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.